¿A cuánto de los que está aquí les gusta tener? Que me diga que no, de verdad. ¿Cuánto les gustaría tener en su cuenta bancaria en este momento $10,000? Levante la mano. No le voy a decir que se lo profetizo. La palabra profética que le puedo dar es trabaje. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener un carro 0 kilómetros en este momento? Amén. ¿A cuánto les gustaría tener una salud abundante? ¿A cuánto les gustaría comer sin tener problemas metabólicos? Amén. ¿A cuánto les gustaría comer dulce sin que el dulce fuera malo? Todos queremos las bendiciones, ¿cierto? Todos queremos la abundancia, todos queremos lo mejor, todos queremos tener siempre cosas. ¿Cuánto les gustaría tener la mejor ropa? ¿A cuánto les gustaría tener unos zapatos espectaculares así que hasta vuelen y todo? O que tengan aire acondicionado por dentro pues si les suda el pie. Todos queremos tener en este mundo, porque todo lo de este mundo, todo lo de este sistema nos dice que debemos tener cosas materiales. Y generalmente podemos decir que quien más tiene, entonces esa persona es más rica, esa persona es más próspera y todo eso. Y vemos y medimos en este mundo todo por las clases sociales. Por el que más tiene, tiene más poder también. Y todos nosotros en nuestra vida en el Señor nos gusta tener. Y cuando escuchamos palabras proféticas y cuando nos dicen que Dios, este es el año que Dios tiene para ti, ¿cuántos saben eso? Y todos los años decimos lo mismo. Y empieza el año y decimos lo mismo. ¿Cuántos de ustedes dicen en enero, voy a empezar, este año sí voy a leer la Biblia completa? Y llega febrero y se quedó en Éxodo. En las plagas se quedó. Queremos tener cosas. Hablando del ministerio, ¿cuántos quisieran tener? ¿Cuántos pastores hay acá? Levanten la mano los pastores. ¿Cuántos quieren tener multitudes en sus iglesias? No, yo no escuché esos amén. Vamos a apoyar con la congregación. ¿Cuántos quieren ver sus iglesias con multitudes de personas? Y es una bendición eso. Si a usted le dicen, ¿cuántos de ustedes quieren, este año van a tener 10 viajes? Uno para París, uno para Dubái, uno para Nueva York. ¿Cuántos quisieran viajar este año? Así sea para la Caramuca, hermano. Queremos, ¿sí? Entonces, todos queremos resultados y queremos tener fruto, pero sin tener esfuerzo. Y aquí vamos a ir en una escalera. Y si usted está anotando y está tomando nota, usted va a colocar aquí el primer punto como tener. Todos queremos tener cosas sin hacer el más mínimo esfuerzo. ¿Cuántos les gusta que les llegue el bono? Que el Señor redarguya su corazón, hermano. Todos queremos tener, no nos caigamos a mentiras, hermano, y sin hacer esfuerzo. Queremos tener en abundancia, pero resulta ser que para poder tener yo necesito hacer. Y ahí es donde entra la otra parte. Porque dentro de las cosas que Dios nos permite a nosotros soñar y poder vivir y tener esa ilusión de querer adquirir cosas, nosotros profetizamos y declaramos, pero ¿qué estamos haciendo para que eso se cumpla? ¿Qué estamos haciendo para que eso se lleve a cabo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cuál es la parte que tú estás tomando y ejecutando en tu vida? Entonces, nosotros queremos tener, pero no tomamos la acción de hacer. Y eso es lo segundo. Lo segundo, le estoy diciendo que esto es al revés. Le estoy dando de atrás hacia adelante para que usted lo pueda entender. Lo segundo es hacer. Nosotros queremos hacer cosas, pero aquí dentro del hacer podemos también entender que hay personas que no necesariamente tienen que conocer a Dios o son cristianas o tienen el temor de Dios, que hacen cosas
hacen cosas y tienen mucho. ¿Cuántos de ustedes conocen personas así, que tienen camionetas, negocios y no son cristianos? Tienen una buena familia, porque es que para ser una persona moralmente correcta no necesitas tener a Dios. Simplemente existen algo que se llama valores y principios. Y hay personas que tienen buenos valores, buena familia, buenos principios y no son cristianos y hacen buenas cosas y hacen buenas obras y por eso tienen resultado. Por eso tienen cosas, por eso se les ve el fruto, porque están haciendo, no son personas flojas, no son personas perezosas, sino que son personas que se levantan a accionar. Y si tú obviamente siembras, tú vas a cosechar. El problema es que muchas veces nosotros estamos pensando en el resultado, en querer cosechar, que nos olvidamos de sembrar. Pero cuando tú piensas en sembrar y tu mentalidad está en sembrar, la cosecha se da por sí sola. La cosecha viene en automático. Por eso la palabra de Dios dice: mas busca el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Cuando tú siembras en el reino, cuando tú siembras la palabra y no estás pensando en recibir, ay, es que no me dieron gracias en la iglesia, ay, es que no me bendijeron con una ofrenda, ay, es que ni la cola me dieron, ay, es que llevé esto para aquí, para allá y no me dieron ni para la gasolina. Si usted está pensando en recibir, entonces su mentalidad se fue al lado equivocado. Tu mentalidad debe estar en sembrar constantemente. Cuando tú estás sembrando, la cosecha se da en automático. En automático. Ella va a llegar. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Pregúntate ahora mismo. Evalúa eso en tu corazón. Pero el hacer no es simplemente para las personas que somos de Cristo, como lo dije hace un momento. Porque las personas que están afuera, que no tienen a Cristo en su corazón, también hacen muchas cosas. Pero la vida cristiana, nosotros hemos caído en eso y pensamos que hacer muchas cosas dentro del reino y tener mucho activismo dentro de la iglesia y tener tantas actividades y estar en todas ellas, por esa razón estamos bien con Dios. Porque estoy muy activo en la iglesia, estoy bien con Dios. Pero estoy muy activo en la obra, pero estoy totalmente anulado en el lugar secreto. Estoy totalmente anulado en la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo 16, 26, 27. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Muchos de nosotros estamos muy activos en la obra y eso está bien, pero no está bien si lo estás haciendo en tus fuerzas y no buscas las fuerzas en el lugar secreto, en la presencia de Dios. Por eso es que hoy vemos que hay ministros, pastores, líderes en la iglesia con depresión, que eso no debería existir dentro de los hijos de Dios, porque el gozo del Señor debe ser nuestra fortaleza. ¿Por qué hay tanta depresión dentro del pueblo de Dios? ¿Por qué hay tanta tristeza en el pueblo de Dios? ¿Por qué hay tanta carga? Porque estamos muy saturados de actividades y llegamos cansados a nuestra casa para ir a la presencia del Señor y decimos: ya oré en la iglesia, entonces dejo a mi Dios, el que debo tener en la intimidad, ahí en el lugar secreto, lo dejo allí plantado. Eso es como que yo me la pase todo el día con mi esposa, trabajando en el trabajo, trabajemos juntos y esté todo el día, pero al llegar en la casa no tengo intimidad con ella, no, ni siquiera le digo buenas noches, sino que estoy cansado, mi amor. Tú sabes que yo estuve todo el día contigo, no me molestes en este momento. Y me llego a acostar. Eso mismo estamos haciendo con el Señor. Por eso es que hay tanta carga. Por eso es que vivimos cargados. Por eso es que vivimos cansados. Y el Señor nos da la clave: venid a mí los que estéis cargados y cansados, y yo les daré descanso. Pero es que estamos tan cargados y tan cansados que se nos olvida eso y más bien nos ponemos más cargas encima, nos ponemos más cansancio encima y no vamos a la presencia del Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque para poder hacer conforme a la voluntad de Dios necesitamos ser. Por eso la palabra, bueno, era con S, permanecer. Lo primero que usted tiene que
hacer, o mejor dicho, el primer punto es ser, para hacer, para tener. Lo primero que usted tiene que como persona buscar es ser en la presencia del Señor. Ahí está en la palabra el mismo Jesús en la parábola, en el sermón del monte, que él da el ejemplo y dice que muchos me llamarán Señor, Señor. Ellos hacían muchas cosas. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre, Señor, hicimos milagros. Genial, hicimos muchas cosas. Pero ¿qué les dice Jesús? Nunca los conocí. Nunca los conocí. ¿Cómo se conoce a una persona? ¿Cómo se conoce a Dios? ¿Cómo conoce usted a una persona? Hablando, ¿cierto? Comunicándose. ¿Cómo usted conoce a Jesús? Comunicándose. La forma en como Él te habla la tienes allí en tus manos, la palabra de Dios. La forma en como tú le hablas es en la oración, y Él te va a hablar de lo que tú leíste en la palabra, te lo va a hablar en la oración y te lo va a revelar allí mismo. Dios ha depositado en nuestro corazón su palabra, su voz está allí adentro de nuestro corazón. Por eso cuando tú te conectas con Él, va a empezar a fluir ríos de agua viva, y la revelación de la palabra va a comenzar a fluir dentro de ti. Ahora, en Juan capítulo 15, yo quiero que me acompañen y todos busquen en su Biblia Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15 Jesús le está hablando a sus discípulos. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. La palabra que se utiliza en exactamente este versículo, cuando se escribió, cuando el apóstol Juan escribe, es la palabra en griego meno. La palabra en griego meno, y su definición es quedarse. Quedarse en un lugar, quedarse en un estado. Así como usted está ahorita en la silla, usted está ahí, se quedó, está permaneciendo sentado. La palabra es menos. Para las 3 veces que se menciona la palabra permanecer es la misma. Ahora, en el latín, la palabra permanecer tiene un prefijo que es per, que significa completo, y la palabra maneré, que es la otra parte para completar, significa también quedarse. De ahí viene una persona mansa, o de la misma palabra de mansión. ¿Por qué? Porque es donde tú te quedas, estás allí. Por eso una persona mansa es una persona que tiene un carácter quieto. Usted, eso de que una persona, ya sé si tiene carácter porque grita y ya, eso no es carácter. Un carácter es como el de Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde. Una persona con un carácter manso es una persona que no pierde los estribos. Esa es una persona de carácter, porque permanece, se queda quieto y resuelve las cosas de manera quieta. Entonces, si podemos definir por completo, la palabra permanecer es una completa quietud, o una completa estar en un estado completo, en un lugar. Allí, eso es permanecer. Y cuando Jesús nos está diciendo acá que debemos permanecer en Él, es porque debemos disfrutar de lo que Él tiene. Ahora, Jesús hace la comparación con un árbol, y no es cualquiera, es el árbol de la vid. ¿Por qué no lo hace con otro, sino exactamente con el árbol de la vid? No de David, de la vid. ¿Saben qué es el árbol de la vid? El que da uvas, el que da vino. ¿Por qué el vino? Porque el vino representa la sangre. Fue lo primero cuando Abraham hizo un pacto con Melquisedec. ¿Qué fue lo que Melquisedec le dio? Pan y vino. Y Jesús representa lo mismo para poder
dar su vida y dice que debemos comer de su cuerpo y beber de su sangre. Es decir, cuando nosotros permanecemos en la vid, que él hace la comparación, estoy diciendo, yo me uno al sacrificio de Cristo, yo me uno al sacrificio de él por completo, yo voy a permanecer en su sacrificio. Él dio su vida por mí, yo daré mi vida por él. Por eso decimos, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cuando Dios quiere renovarnos y darnos y hacernos un nuevo hombre a cada uno de nosotros, no se trata de ti, de que Dios te va a hacer una persona nueva a ti. Es que tú debes morir por completo, y la persona nueva es Cristo en ti, es Jesús en ti, es el carácter de Cristo en tu mente y en tu corazón. No eres tú. Por eso, cuando no entendemos eso, seguimos teniendo cosas de nuestro carácter viejo y decimos esta frase: ay, es que yo soy así, hermano. Desde pequeño yo soy así. No has muerto. No has muerto. Si yo voy a decidir que Cristo sea el centro de mi vida, yo debo morir a mí y Él me debe transformar por completo. Cuando un gusano pasa a ser una mariposa, usted no se da cuenta que cambia totalmente. Ya no es lo mismo. Ya su contextura, todo no es lo mismo. Sufre una metamorfosis por completo. Jesús quiere que nosotros permanezcamos en Él. Por eso el apóstol Pablo lo entendió y él lo dijo y lo escribió: con Cristo estoy. Complete la frase: con Cristo estoy crucificado. Yo estoy crucificado con Cristo. ¿Por qué? Porque yo permanezco en Él. Entonces las promesas de la Escritura, si yo permanezco en Cristo, esta promesa se cumple en mí, porque yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. El cuerpo de Cristo fue llagado. Él llevó todo el latigazo, llevó todos los golpes, pero aquí no está, como quien dice, el secreto. El secreto no está en la muerte de Cristo solamente. El secreto está en que Cristo resucitó al tercer día, y con ese Cristo, el resucitado, yo estoy sentado con Él. Por lo tanto, si yo estoy en Cristo, ¿qué hace la enfermedad en mi vida? Mi Cristo resucitado, su cuerpo no es enfermo. Y si yo soy el cuerpo de Cristo, toda enfermedad que hay en mi vida se tiene que ir, porque yo estoy en Cristo. Yo estoy en el resucitado. Yo permanezco en Él. Cuando tú permaneces, todas las promesas que han sido dadas al Hijo también son para nosotros. Todas. Por eso en Colosenses 2 dice la Escritura: si tú estás sufriendo de ataques de culpabilidad, de señalamiento, de que sientes que no puedes perdonar, déjame decirte hoy que en Colosenses hay una promesa para ti y para mí. ¿Cuál es la promesa? Que Él llevó toda el acta de los decretos que Satanás tenía en nuestra contra, la clavó en la cruz y la eliminó por completo. Él eliminó todo eso por completo. Por eso cuando nosotros estamos en la vid, permanecer allí, vamos a disfrutar de Él, de su esencia. Ahora, la pregunta es: ¿qué nos impide a nosotros permanecer en Cristo? ¿Qué nos impide permanecer en Él? Hablemos de 4 cosas. Número 1, las distracciones. Lo primero que te impide permanecer en el Señor es la distracción. Y cuando me refiero a distracción, me refiero a cualquier tipo de distracción, aún dentro de la iglesia, aún dentro del cuerpo de Cristo, de lo que hacemos aquí nosotros. ¿Por qué razón? Porque a veces nos distraemos con el trabajo de la obra, y vuelvo y le repito, olvidamos el lugar secreto, dejamos de leer la palabra, me conformo con la palabra que el pastor me da el domingo, me conformo con la palabra de la célula. Estoy vivo gracias a Dios, porque si usted es líder de célula, entonces usted dice: ay, por lo menos, pues eso es lo que me mantiene vivo, porque tengo que darle la palabra a la gente, y esa palabra es para mí de una sola vez, porque es el único día que busco la palabra para poderla dar. Y bueno, por la misericordia como pan una vez a la semana, porque tengo que darle a los demás. ¿A cuánto les ha pasado eso? Ay. Pero Dios ha sido bueno y nos ha mantenido en su misericordia. La distracción es peligrosísima.
Es un demonio tan sigiloso, tan blandito, que tú no te das cuenta en qué momento. Eso, mire, la distracción literalmente es como las redes sociales. ¿Cuántos de ustedes sin darse cuenta entraron a Google a buscar algo y de repente terminaron en YouTube? Y de repente terminaron en TikTok. O dijeron, voy a buscar esto aquí, y les llegó una notificación de WhatsApp o de TikTok o de Instagram, y usted se metió y de repente se distrajo y te pregunta, ¿para qué es lo que yo iba a buscar? Y se te olvidó hasta qué ibas a buscar en tu teléfono. Y cuando te acuerdas dices, ay, yo perdiendo el tiempo aquí. Y ahí sí vas y buscas. La distracción es así. Voy a entrar a orar. Y usted va y pone música en YouTube. Después los anuncios les parecen del diablo, les interrumpen ahí la adoración. Entonces usted busca la música y todo, y de repente usted se queda y le aparece, porque YouTube tiene el algoritmo tremendo, y entonces te aparecen las cosas más interesantes. Y te aparece un video con un título ahí que tú dices, uy, no, voy a ver esto primero y después oro. Y postergamos la oración. Te metiste en Instagram, no sé para qué, y de repente te llega la noticia, a este candidato lo vetaron de las elecciones. Y usted, ay, voy a leer la noticia. Dejaste. Las distracciones son tan sigilosas. Sabes, ayer mi esposa me comentaba algo, me decía algo interesante. Ella me decía, la salvación va en los pensamientos. Yo le decía, es verdad. Pero ella me dice esto, me dice, ¿no te has puesto a pensar por qué la palabra de las armaduras del Señor dice que es el yelmo de la salvación? El yelmo de porque está tus pensamientos. Las distracciones son súper peligrosas y son lo más sigiloso que hay. Ahí estaba Dani y Eva en el huerto, tranquilos. ¿Y qué pasó con ellos? Empezaron a hablar con la serpiente y ella se distrajo. Y esa distracción le trajo muerte, lamentablemente. Lo segundo que nos impide permanecer es pensar más en lo temporal, es pensar más en las cosas de este mundo que pensar en lo eterno. Por eso la palabra dice que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. Cuando tú y yo estamos pensando tanto en las cosas temporales, comenzamos a quitarnos de la vid. Empezamos a decir, yo no quiero ser parte de esto, sino parte de otra rama, de otra planta, de otro lugar. ¿Por qué? Porque, ay, es que tengo deudas, es que tengo esto, tengo lo otro. Y empezamos, aunque tengas, dices, quiero más. No estoy conforme con lo que tengo, quiero más. Y esta es la trampa de Satanás. La trampa de Satanás es que siempre te hace pensar en lo que no tienes, en lo que te hace falta, y dejes de pensar en todo lo que Dios te ha dado. Cuando el agradecimiento es la llave de la multiplicación. Jesús, cuando fue a multiplicar los panes y los peces, Él no oró. Jesús no oró. ¿Qué hizo Jesús para multiplicar los panes y los peces? Él agradeció y dijo, gracias, Señor. Sabes, si tú quieres ver la multiplicación en tu vida, da gracias por ese arroz que tienes solamente. Y Señor, gracias por el alimento que tengo. Gracias por lo que tengo en mi cuenta. Gracias por lo que tengo. Gracias. Y el agradecimiento va a traer la multiplicación a tu vida. Pero la queja es el lenguaje del infierno, porque el único lugar donde se quejan es en el infierno. Cuando tú te quejas estás atrayendo el infierno, pero cuando tú agradeces estás trayendo el cielo y todo lo que hay en él a tu vida. Para una persona que permanece es una persona que agradece, vive agradecida, vive pensando en lo de arriba. Ay, no tengo esto. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Es maravilloso el Salmo 1, ¿no? ¿Cierto? Pero ¿cómo empieza? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino, ni en silla de se ha sentado. ¿Cierto? ¿Por dónde entra el mal? Por el consejo, por el oído. ¿Sabes? Dios te quiere aconsejar de la mejor manera. Y la mejor manera es su palabra. Y tienes que ir a ella. Tú quieres ser como árbol plantado, pero quiero seguir los consejos de malos. No sirve.
no sirve. Si yo quiero ser como un árbol plantado que echa fruto a su tiempo y su hoja no cae, debo echar raíces en el lugar donde está el agua viva, que no se acabará jamás, que me nutrirá todo el tiempo y permanecerá. Ese mismo río es el que dice Apocalipsis 22, que sale del trono del Señor. Ese río que fluye y me da a mí la savia que necesito para poder dar fruto por completo. Allí debo permanecer en su palabra, en su agua que me puede nutrir todo el tiempo. Ahora, si va a aplaudir, aplauda. Acompaña al hermano. Escuche. El mal tiene un árbol. Dios tiene un árbol. ¿Sí? ¿Saben? El árbol del mal comienza con iniquidad. Raíces de iniquidad de generaciones. Ese árbol de iniquidad tiene un tronco que se llama rebeldía, que brota de ramas. Y lo último que brota de ese árbol son frutos de pecado. Por eso a veces nosotros cortamos el pecado de nuestras vidas y después vuelve a aparecer. Y vuelve a aparecer. Y vuelve a aparecer. Porque no queremos quitar la iniquidad por completa y la rebeldía de nuestra vida. Y la única forma de quitarlo es quitar ese árbol y plantar el árbol del Señor en mi corazón, para que en ese hueco no haya espacio para la maldad. Por eso dice la palabra que los espíritus se van y después encuentran la casa que está limpia, está ordenada, pero ¿cómo está la casa? Vacía. Necesitamos permanecer para que la casa nunca esté vacía, sino que esté llena de la presencia del Señor. Y cuando el enemigo quiera venir, se encuentre con el Espíritu Santo y diga: ni a tiro entro a esa casa, ni a tiro entro a ese hombre. Esa mujer está llena de, yo veo es luz, mejor no nos acercamos porque si me acerco me quemo. Por eso los demonios, cuando una persona está ungida, está llena de la presencia del Señor, se comienzan a alardear y dicen: ay, mejor no acercamos, no nos acercamos. El endemoniado de Gadara, cuando vio que Jesús se acercó, él más bien fue a pedir clemencia. Los demonios y las legiones que estaban allí. Cuando tú estás lleno de la presencia del Señor, no hay demonio, no hay maldad que pueda tocarte, porque estás lleno del Espíritu Santo. Ahora quiero terminar con esto. Apocalipsis, que es el rema de esta convención. Apocalipsis 2:5. Yo sé todo lo que haces. Yo le pido a los músicos si pueden ir subiendo. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Yo quiero que ustedes, vamos a leer esto con entendimiento. Si usted se da cuenta, todo esto son acciones, lo que le decía, hacer. Esta iglesia hacía. La iglesia de Efesios hacía mucho. Y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son y se la pasan peleando con la gente. Este no es de Dios y este tampoco y aquello. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Mira, cualquiera que empiezan a hablar así se le sube el ego. Soy la iglesia mamá de todas. Soy la iglesia preferida de todas. Y sigue hablando porque hace muchas cosas. Pero viene y dice el 4: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. La queja que Dios tiene es el mandamiento que Jesús dejó: amad a Dios por sobre todas las cosas y amen a su prójimo como a ti mismo. Esa queja es la que tiene contra esta. Has olvidado el principio del mandamiento. No me amas, ni se aman entre ustedes. Empiezan a mirarse los errores en los demás. Empiezan a mirarse: ay, yo soy más santo, tú eres más santa, yo soy más santo. Y olvidamos que aquí todos somos pecadores, que todos necesitamos de la presencia del Señor, que todos necesitamos rendirnos ante Él día y noche en el lugar secreto para que Él nos purifique, para poder permanecer. Porque no hay un día donde un pájaro, escúchame lo que le voy a decir, no hay un día donde un pájaro no se va a querer parar en usted. Cuando me refiero a usted, es una rama, y hacer caca
y dejar parásitos. Y cuando me refiero a eso, me refiero a las circunstancias de la vida que vivimos. No hay un día donde usted no tenga un problema que quiera, disculpe la palabra que voy a usar, pero es la mejor, que quiera embarrar su día, que quiera dañar su día y dejar parásitos en la mente y en el corazón para que usted comience a pensar mal. Pero cuando tú vas a la presencia del Señor, el labrador viene y dice: ah, estás aquí, oye, veo que está sucio, ven acá, voy a quitar tus cargas, voy a quitar esto que pasó. Oye, por aquí vino algo, un animal y se montó en tu rama, voy a limpiarte, te voy a podar. Ay, me duele, no importa, esto te va a doler, pero es para darte más fruto, es para que puedas crecer mucho más, y Dios va a comenzar a limpiarte. Por eso en Oseas dice: la llevé al desierto y le hablé tiernamente al corazón. Dios te va a hacer pasar por desiertos para limpiarte, para purificarte, pero después te va a tratar con ternura, como un esposo trata a su amada. Mira hasta dónde has caído. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Haz las obras que hacías. Ayer el pastor predicaba de eso. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. ¿Cuántos aquí se recuerdan de ese primer toque con Dios? ¿Cuántos se acuerdan de ese momento donde lloraron, donde se quebrantaron y Dios los tocó y duraron? Yo duré, pues, yo digo por mí, no sé si a usted le pasó, pero duramos como una semana, así como que nos sentimos en el aire, y lo que queremos es orar y pasar tiempo con Dios. No estamos pendientes ni siquiera de si el hermano lo pusieron a predicar, si el hermano lo pusieron a dar la ofrenda, si el hermano sí lo tomaron en cuenta. Estamos pendientes de que Dios me vea y me tome en cuenta en el lugar secreto y poder agradarle a Él. ¿Cuántos han tenido esos tiempos? Yo lo he tenido. Y Dios me ha dicho muchas veces: mira de dónde has caído. Permanecer en el Señor es un acto de disciplina. ¿Cuántos de ustedes quieren dar frutos? El fruto que Dios quiere, que es el que permanece, y el que dice Juan 15, que es el que le da gloria al Padre, porque Dios quiere frutos que permanezcan. Y si un fruto permanece, viene de Él. Porque usted puede dar fruto, pero quizás su fruto no permanece, porque no ha ido a la presencia. Pero si tú quieres permanecer y que tu fruto también permanezca, entonces tú vas a la presencia de Dios y te vas a llenar de Él por completo. Ponte de pie allí donde estás. Todos tenemos sueños, tenemos anhelos y tenemos metas. Hay un libro, yo le recomiendo, hay una película inclusive de eso. Se llama 60 minutos en el cielo. 60 minutos en el cielo. Y en ese libro es una historia real de un pastor que venía de predicar de una iglesia. Y cuando él va caminando, cuando él va en su automóvil en uno de los puentes, se estrella y muere. Y dura técnicamente 60 minutos muerto. Por eso es que eso se llama el libro así y la película. Ahora, cuando él está allí, en ese lugar, él dice que ve el cielo y ve todo tan espectacular, pero no entró a las puertas, sino que después fue jalado porque un pastor oró por él y se levanta y resucita cantando una canción en ese momento. Pero este pastor dice algo en la entrevista que le hace, y él dice: yo estaba preparado, lo que no sabía es el momento. La pregunta que yo le quiero hacer a usted, y a mí se me quedó eso: ¿usted está preparado? Nadie sabe el momento, pero usted debe estar preparado. Usted y yo debemos estar preparados todos los días, y para estar preparado yo debo permanecer. Debo permanecer.
Y cuando yo permanezco, tengo aceite de sobra como las vírgenes prudentes. Cuando yo permanezco, siempre voy a tener en abundancia. Siempre voy a estar allí. Ay, pasan cosas por fuera, no importa. Nada me roba el gozo. Y usted va a estar siempre dando fruto. Y cuando comiences a hacer la obra y comiences a ser discípulo, no lo vas a hacer como una carga de que, ay, tengo que hacer discípulo porque el pastor mandó y porque ahora hay que ir a ser discípulo. No, lo vas a hacer porque como estás conectado a la fuente vio a las multitudes que estaban como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellas. Entonces la compasión que Jesús tuvo también se te va a transmitir a ti, y tú vas a tener compasión por las almas y vas a tener amor por las almas y vas a ir a predicar a otros el evangelio, y por lo tanto vas a dar fruto, y no solo fruto que va a durar poco, no, va a dar un fruto permanente. Si vas a levantar una generación de líderes y pastores que se levantarán a través de ti porque estás permaneciendo en la presencia del Señor. Ahora, cierra tus ojos y habla con Dios ahora.